Bendiciones, amados pastores, siervos, siervas del Señor. Vamos a continuar con nuestra parte 12 del estudio de los testigos de Jehová. Su mantenimiento. ¿Cómo se sostienen los testigos de Jehová? Del producto de sus ventas, la sociedad de los testigos es un negocio redondo. Por ello pueden crecer enormemente y tener portentosas imprentas en varios países. Apreciación general. El reino teocrático de los testigos de Jehová es algo totalmente irreal. Su vastísima propaganda solo es una parlería hueca, blasfemia teológicamente y nociva socialmente. Toda su teología está basada en un fundador que no existe y en la apreciación e interpretación de hombres mundanos que no tuvieron un ápice de conocimientos bíblicos serios sobre la palabra de Dios, y mucho menos de los idiomas originales en los que fue escrita la Biblia. Vean qué interesante. Esto les llevó a sostener una serie de herejías que constituyen en todo un credo negativo. 1. Niegan que la Biblia sea suficiente para la fe y la práctica. 2. Niegan la Trinidad. 3. Niegan la deidad del Señor Jesucristo. 4. Niegan la personalidad del Espíritu Santo. 5. Niegan la verdadera encarnación de Cristo. 6. Niegan su obra expiatoria por los pecados de todo el mundo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Como lo hemos analizado en análisis anteriores. 7. Niegan la resurrección corporal de Cristo. 8. Niegan su venida visible y corporal. 9. Niegan el peligro de un juicio después de la muerte. Niegan el castigo eterno de los pecados, o sea, el infierno. 12. Niegan su derecho de pertenecer a una iglesia organizativa. Y me brinqué la 11, me disculpo, amados. Niegan que el cristiano tenga deberes para con el gobierno y la sociedad. Estas son 12 de tantas doctrinas que ellos tienen, los testigos de Jehová, y que niegan, que son prácticamente principales en lo que es la teología de la palabra del Señor. Sin embargo, podemos admirar su celo. Díganle lo que se diga, los testigos de Jehová son admirados por el celo a su favor de su obra, y eso es cierto. Como yo lo dije en uno de los videos anteriores, amados, algo que hay que admirar de los testigos de Jehová es que ellos tienen un celo por su obra, ¿verdad? Ellos trabajan incansablemente, y eso es algo que es digno de admirar, sinceramente. De quienes más se puede decir que han logrado un promedio de 1000 convertidos por semana, o que pueden organizar una nueva congregación en algún lugar del mundo diariamente. También podemos admirar su dedicación. Un testigo de Jehová promedio dedica más o menos, 15 horas a la semana en la extensión del reino de los testigos de Jehová. Pioneros dedican cada uno no menos de 100 horas por mes, a los trabajos de su sociedad, incluyendo reuniones y salidas del campo. Y los pioneros especiales, que son los misioneros internacionales, que van hasta lugares aislados y al extranjero, dedican unos 140 horas por mes. Y todos cubren sus propios gastos. La sociedad de los testigos de Jehová no les patrocinan nada. Eso es otra cosa. Los misioneros van por sus propios gastos, y es algo digno de admirar, porque la familia de ellos son los que patrocinan todo. Entonces, ahí vemos que realmente es un negocio redondo, porque todo es para adentro, nada es para afuera. No hay beneficio para llamémoslo así, el discípulo del testigo de Jehová. Ellos solamente que ganan, supuestamente la esperanza de ser parte de los 144,000, pero económicamente no ganan nada, ni tampoco en otras áreas. Entonces, yo lo veo como un tipo de abuso, aunque ellos no lo crean y no lo vean así. Es un abuso a las fuerzas de los seres humanos, un abuso a su tiempo y un abuso a ellos, porque obviamente la organización Testigos de Jehová, sus edificios son grandes, monumentales, obviamente sus finanzas son enormes, por eso es la segunda religión más rica del mundo. La primera es los mormones, que es
el segundo estudio que vamos a hacer después de los testigos de Jehová. Entonces vemos que todo es para adentro y no a nada a beneficio de sus discípulos, llamémoslo así. Y yo he escuchado, ¿verdad? No sé si es cierto que ellos cuando necesitan ayuda, en nada le ayudan. Entonces, todo es para adentro. Entonces, ahí yo veo un tipo de abuso emocional, psicológico y monetario principalmente, ¿verdad? Entonces, imagínense, es una organización 100% candadito, cerradito. Obviamente que sus finanzas son extremadamente enormes porque todo es ganancia, ¿verdad? Nada es salida, todo es ganancia. Ok. Se lleva un registro minucioso de la venta de literatura. Señores, vean qué interesante y vean si es un negocio tal que ellos llevan un registro, un registro de todas sus ventas. O sea, imagínense. Y de las horas dedicadas al ministerio. Acuérdense que ya habíamos hablado del expediente que cada testigo de Jehová tiene. Entonces, ellos todo esto lo tienen fríamente calculado. Entonces, yo les pregunto, amados amigos, y usted, testigo de Jehová que me está viendo, dígame o no que esto no es un abuso a su tiempo, a su dinero, a su entorno, a su vida. Le están absorbiendo su vida por nada, porque realmente es por nada, porque al final no tiene usted la seguridad de una salvación plena como la que tenemos en Cristo Jesús. Tienen que pagar un precio muy alto por su sociedad y no vienen nada a cambio, porque realmente no obtienen ningún beneficio. En cambio, en Cristo tenemos todos los beneficios de la palabra de Dios, las bendiciones de Dios y el respaldo de Dios en nuestra vida. Entonces, ahí es donde lamentablemente vemos que esto para mí es un abuso espiritual. Entonces, los testigos de Jehová, sus líderes, cometen abuso espiritual con sus seguidores. Ellos se financian económicamente, los pases, todos se lo financian, los misioneros se lo financian. Señores, los que han trabajado en el campo misionero saben que es un gasto enorme para la familia, ¿verdad? Mantener, y para una iglesia mantener un misionero fuera de su lugar. Ahora imagínense una familia que ellos mantengan a un hijo misionero de los testigos de Jehová, es una inversión enorme. Y a favor de la organización porque ellos no ganan absolutamente nada. Y ahí va otro detalle. Acuérdense que los testigos de Jehová tienen que diezmar de su salario el 10% obligado, aunque ellos digan que no. Claro que sí, porque yo he conocido muchos testigos de Jehová que me han dicho sí, obligadamente tenemos que presentar nuestro orden patronal y enseñar cuánto ganamos, y de ahí ellos nos rebajan el 10% de nuestro salario. Entonces, les pregunto a ustedes, amados testigos de Jehová, ¿nunca han analizado todo esto? Esto es un abuso hacia su persona, hacia su esfuerzo diario de trabajo, hacia su esfuerzo familiar, porque cuánto ustedes tienen que quitar de su sustento familiar para dar a una organización que realmente no le da nada a cambio. No hay que esperar nada, es cierto, porque supuestamente trabajamos para Dios, pero el beneficio que veo aquí no hay ninguno. No hay ningún beneficio en ninguna forma, de ninguna manera, porque al final es como una lotería, ¿verdad? Tal vez sí la gano, tal vez no. Entonces, analice eso, amado testigo de Jehová, y usted, amigo y amiga, pastor, siervo, analice todo esto, y cuando llegue un testigo de Jehová, háblele de esto, para ver si tal vez entre en razón y se da cuenta que donde está no es una obra de Dios, porque en Dios hay libertad, dice la palabra, no hay esclavitud, y ellos están en esclavitud, y esto es una de las características grandes de una secta, la esclavitud. Y muchas veces la esclavitud no es tanto física, es emocional, psicológica y familiar, que ella llena todos estos requisitos, amados. Con todo el amor, testigo de Jehová, abra los ojos. Seguimos, amados. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que estos son falsos profetas, claro que sí. Absolutamente todas sus predicaciones han sido equivocadas. Ellos profetizaron que el tiempo del fin comenzaría en 1799, cosa que ya estamos en el 2025 y nunca ha sucedido, todavía seguimos aquí. La venida espiritual de Cristo era en 1874 y todavía estamos aquí esperando
para la gloria del Señor, va a venir. La ciega de la edad evangelística de 1874 a 1914, que lo profetizaron y nunca llegó. El principio del reino en 1914, que ahí iba a empezar a reinar supuestamente los testigos de Jehová y todavía están esperando. La batalla del Armagedón, que fue profetizado para el 1915 y todavía lo están esperando. La venida de Jesús al templo en 1918, que todavía la están esperando. La resurrección de los príncipes Abraham, Isaac y Jacob, que es una de las doctrinas de ellos, ¿verdad? La resurrección de estos príncipes, que ellos los llaman los príncipes. Y acuérdense que para los testigos de Jehová, todos ellos eran testigos de Jehová. Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, eran testigos de Jehová. Y una de las profecías de ellos es que ellos iban a resucitar Abraham, Isaac y Jacob en 1925, cosa que todavía no ha sucedido. Otra vez la batalla del Armagedón, pero ahora sin fecha. Como ya vieron que las fechas nunca coincidieron con sus profecías, resulta que ahora profetizaron la batalla del Armagedón, pero ya no hay fecha. No hay revelación. Qué curioso, ¿verdad que sí? Resulta que ahora ya no hay fechas, porque ya se dieron cuenta de que lamentablemente pasan los años, los siglos, y nunca sucede. Ok, no hay más que hablar al respecto, amados. Vamos a continuar, amados, y después de esto voy a subir esta laminita para que la vean. La Biblia falsa de los testigos de Jehová. Ok, vamos a empezar con la Biblia falsa de los testigos de Jehová. En años recientes, la Sociedad de la Watchtower, o de la Torre del Vigía, que así es como ellos se llaman, mejor conocida como los Testigos de Jehová, ha publicado una versión alterna de la Biblia. Ahora les voy a subir la imagen, amados, junto con este video, para que ustedes lo vean cuál es. Ok, con el objetivo de propagar sus doctrinas sectarias entre los incautos. Se ha impreso alrededor de 70 millones de ejemplares, oiga, de esta nueva Biblia, oiga, una nueva versión de la Biblia, ¿verdad? Que penetra en los hogares de miles de personas gracias a que viene engañosamente disfrazada con el elegante título Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Ahora le voy a subir la imagen. Traducción confiable o fraudulenta espiritual. Vamos a ir analizando de aquí en adelante unas traducciones de los testigos de Jehová, ¿verdad? Y vamos a ir analizando ciertos pasajes de la Biblia que obviamente ellos contradicen y quitaron su texto original, obviamente apoyando su doctrina. A continuación enumeramos por qué la llamada Biblia de los Testigos de Jehová o traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras no puede ser considerada una traducción legítima, sino más un descaro fraudulento espiritualmente hablando. La traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras no fue realizada por ningún académico serio, sino por un oscuro comité. ¿Se acuerda del famoso comité, verdad? Del cual no se proporcionan ni nombres ni currículum, no se sabe si son estudiosos de Biblia, si son expertos en Biblia, expertos en hebreo, en griego o en las lenguas originales. No se sabe quiénes son. Ni ellos mismos tienen la identificación de quiénes son sus líderes, ¿verdad? Todo eso está totalmente en un secreto increíble. No hay eruditos reconocidos que se responsabilicen por las traducciones de sus editoriales. No dice, vea qué interesante, amados, y acuérdense que como la palabra de Dios dice que nada que está en la luz, fuera de la luz, es de Dios. Dios es luz, no oscuridad. Segundo, ninguno de los miembros del comité de traductores era experto en griego o en hebreo, lo cual es un requisito indispensable para hacer una traducción de los originales a cualquier idioma. Muy importante. Seguimos, amados. Los testigos de Jehová declaran que la suya es la única versión confiable de la Biblia y que todas las demás son erróneas, como lo hemos venido hablando, amados.
Para ellos, solo ellos existen y nadie más. Entonces, vean qué interesante los testigos de Jehová. La revista de los testigos de Jehová enseñan que la religión católica es la gran postulante espiritual del Apocalipsis. No, cierre, mi amor, cierre. Víctor, ven para que vean mi torre. Sí, mi amor, ahorita voy, bebé. Ay, perdón, mi amor. Amados, perdonen, pero es que llegó mi sobrinilla. Entonces, amados, las revistas de los testigos de Jehová enseñan que la religión católica romana es la gran prostituta espiritual de Apocalipsis 17 y 18. Vean qué interesante la forma de pensar de ellos. Acuérdense que las dos religiones más negativas para ellos son los evangélicos protestantes, ¿verdad? Nosotros y los testigos de Jehová. Ellos son los enemigos principales de los testigos de Jehová. Porque siempre, tanto la Iglesia Católica Romana como nosotros los protestantes, como ellos dicen, hermanos separados, somos los que siempre desde siglos hemos debatido con ellos con respecto a sus traducciones y a sus Biblias y a sus revistas. Entonces nos ven como enemigos aferridos de los testigos de Jehová. La organización, punto número 5, de los testigos de Jehová tienen una larga historia de engaños y falsedades para intentar atraer proselitos, o sea, seguidores. No solo su fundador, Carlos T. Russell, fue condenado judicialmente, y eso es algo que los testigos de Jehová no conocen su propia historia. Usted les pregunta a los testigos de Jehová el origen de su historia y ellos no lo conocen. Ellos no saben. Ellos no tienen claro de dónde salió realmente toda su información de libros y de traducciones. Imagínense que ellos no lo saben, y se lo digo porque yo también lo hice. Consulté a varios testigos de Jehová y les pregunté, ¿ustedes saben el origen de su doctrina? Y no me dieron una solución. Me dijeron que no sabían, no tenían el dato. Y yo dije, ¿cómo? Un testigo de Jehová de más de 20 años, con el que yo hablé una vez, y me dijo, no sé de dónde lo que usted me está hablando. Nada de eso que usted me está hablando yo lo conozco. Y tengo 30 años de ser testigo de Jehová, me dijo él. Y yo le dije, ¿cómo es posible que usted no sepa? ¿Cómo es posible que no sabe los orígenes de su religión? Que tanto ustedes predican y enseñan. Eso me deja mucho que pensar. A mí, como supuestamente fuera un adepto a su religión, me quedaría yo pensando, aquí hay algo raro. Porque, amados, que vengan y le digan a usted de dónde salieron, quiénes son los traductores, de dónde son los traductores, quiénes estudiaron o no estudiaron griego. Demuéstreme usted su historia original de los testigos de Jehová y que me digan, no sabemos. Eso nos deja mucho en qué pensar. Entonces, vea qué interesante. No solo su fundador, Carlos T. Russell, fue condenado judicialmente por engañar a la gente con la venta de un supuesto trigo milagroso, que eso fue uno de los juicios que tuvo Russell, ¿verdad? Porque él vendía un trigo milagroso que decía que sanaba y no sé qué. Obviamente nunca se llevó. Usted pregunta esta historia al testigo que va y ellos no la saben. O no me acuerdo, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante. Sino que además esta organización ha hecho por lo menos 10 predicciones acerca del fin del mundo en un periodo que va de 1889 a 1975, predicciones que nunca se llevaron a cabo. Obviamente ninguna de las predicciones se cumplió y jamás hubo una disculpa pública por los engaños de los testigos de Jehová. Amados, pasajes claves alterados de los testigos de Jehová. Aquí viene un cuadro que también lo voy a subir, amados, para que ustedes también lo vean. Parte de esta parte 12 de los testigos de Jehová. Pasajes claves, los voy a leer, pero ahí yo voy a subir el cuadro, amados. La siguiente es solo una pequeña muestra de los cientos de pasajes importantes alterados a propósito en la traducción de los testigos de Jehová. Traducción de los testigos de Jehová. Ahora bien, resultaba que la tierra, se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad, acuosa, y la fuerza activa
que a ellos le llaman la fuerza activa, al Espíritu Santo, ¿verdad?, de Dios, se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Génesis 1:2, traducción de los testigos de Jehová. Ok, vamos a la traducción de la palabra de Dios. Reina Valera 1960. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, oiga, se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. En la traducción de ellos se dice, llaman fuerza activa de Dios, que así es como presentan el Espíritu Santo. Pero en la Reina Valera 1960, el Espíritu de Dios. ¿Ven la contradicción bíblica en este pasaje? Vamos a continuar con otros pasajes. Uno que es el pasaje más controversial de los testigos de Jehová y en el que ellos defienden de que Cristo no es divino, lo niegan totalmente y quitan la divinidad de Cristo, es este. En minúscula, que ustedes van a ver la imagen cuando suba la foto, principio de la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Juan 1:1, traducción de los testigos de Jehová. Reina Valera 1960. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. Ustedes ven la diferencia que hay entre la traducción de los testigos de Jehová y la Reina Valera 1960. Vamos a continuar, amados, con otro pasaje. Pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido, oiga, y nos ha dado capacidad intelectual. Ahora, vean qué interesante, dice, nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Ahora, si usted analiza este pasaje, con solo en esta parte dice el Hijo de Dios ha venido. Y ellos no aceptan a Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿No cree usted que en esa traducción hay una contradicción? Yo pienso que sí. Vamos a continuar con todo lo que hemos visto hasta hoy. Nos damos cuenta que aquí en este versículo ya hay una contradicción enorme. Ok. Dice, y nos ha dado capacidad intelectual, ¿verdad?, para que adquiramos el conocimiento del verdadero. Y estamos en unión con el verdadero por medio de su Hijo. Yo les pregunto, Jesucristo, dice su Hijo Jesucristo. Ahí va otro problema, otra contradicción de sus doctrinas. ¿Se acuerdan, amados, que hemos venido hablando de que ellos niegan la divinidad de Cristo, niegan que es el Hijo de Dios? Y aquí vemos solo en este pasaje dos contradicciones teológicas enormes en los testigos de Jehová. Uno les hace esta aclaración de este pasaje y ellos no saben qué contestar, porque su misma doctrina los sigue engañando, su misma doctrina los sigue acusando. Ni siquiera es uno, la gente, ellos dicen, es que ustedes los evangélicos nos acusan, nos señalan. No, amados, aquí en su misma traducción de los testigos de Jehová, ustedes mismos se contradicen, amados. No es ni siquiera uno, es la misma palabra que los está contradiciendo, y su misma traducción la que los contradice, pero ustedes no se han dado cuenta, porque como todo lo hacen mecanizado, no piensan ni razonan lo que están leyendo y analizan lo que están leyendo, lamentablemente entonces creen que es así, sin entender que en su misma traducción y en sus mismas leyes, ¿verdad?, entonces se contradicen totalmente. Entonces, ahí no podemos decir que nosotros los atacamos, amados. No, ustedes mismos se atacan solos, ustedes mismos se crucifican solos, ustedes mismos se contradicen solos. Ni siquiera tiene que ser alguien que venga, amados, y los contradigan a los testigos de Jehová. Si usted aprende a entender cómo piensan ellos, les va a dar a entender, y con su misma Biblia uno puede decirles, mirad, amados testigos, porque son seres humanos, sea como sea, almas que necesitan de la verdadera palabra de Dios. Entonces, enseñarles estos pasajes, amados, para que ellos vean que en su misma traducción ellos mismos se contradicen. No es que nadie los esté atacando, como ellos siempre dicen, es que ustedes nos atacan, ustedes nos juzgan, nos señalan. No, señores y señoras, es que ustedes mismos se atacan solos. Seguimos. Y estamos en unión con el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y vida eterna. Otra tercera contradicción en un versículo, 1 Juan 5:20.
En solo este pasaje vemos tres contradicciones doctrinales de de la doctrina de los testigos de Jehová. Entonces dice, y vida eterna. Este sí es el Dios verdadero y vida eterna. ¿Cuál vida eterna si ellos no creen en la vida eterna? Ya analizamos la doctrina de la aniquilación. Ahí es, amados hermanos, antes de seguir con otro pasaje, acuérdense que es lo importante de aprender a defender nuestra fe, como dice Pablo en la palabra. Entonces vemos que aquí no es juzgarlos, señalarnos, es hacerle ver que con su propia Biblia ellos mismos se están contradiciendo. Nadie los está atacando. Ellos mismos se atacan solitos, sin que se den cuenta. Seguimos. Primera de Juan 5:20 en la versión Reina Valera 1960. Pues sabemos que Él es el Hijo de Dios y ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20, Reina Valera 1960. Amados, aquí voy a dejar aquí para la parte 13, voy a continuar todavía con otros pasajes de la Biblia, ¿verdad? Para que veamos la contradicción de su doctrina. Pero vean qué interesante, amados, cómo ellos mismos se están contradiciendo con su propia versión. No es que nadie los esté atacando, amados, es que ellos mismos se contradicen. Y si usted conoce sus doctrinas y forma de pensar, que para esto son estos estudios de erosología, estudios de sectas y religiones, es para que aprendamos a enseñarles a ellos que nadie los ataca, que ellos mismos se atacan solos, es otra cosa. Porque su misma traducción los delata y los hace ver que ellos mismos se contradicen en sus propias doctrinas. No hay manera. Amados, yo más de una vez he hablado con muchos y les he dado estos versículos y no saben qué responder. Con su propia Biblia les he dicho, miren, mis chiquitos, ustedes están engañados. Ustedes han sido mecanizados. Ustedes mismos no se dan cuenta que su misma traducción a ustedes los señala, los juzga, los delata, los hace ver como mentirosos, porque su misma traducción no está pegada a la verdadera palabra de Dios. Entonces, lastimosamente, como ellos son mecanizados, son entrenados como soldados, ¿verdad?, a morir en una guerra que no tiene un final, porque no hay vida eterna, no hay una esperanza de salvación, no, nada. Entonces, amados, vean qué interesante cómo es ir aprendiendo a pensar como los testigos de Jehová. Amados, que el Señor me los bendiga muy grandemente. Un abrazo desde Costa Rica.